en el Fondo Monetario Internacional para conseguir refinanciar la deuda. En ese caso, Evo Morales analiza la posibilidad extrema de ir a Bolivia a ser detenido. El escándalo que generaría su prisión aumentaría las posibilidades de su partido en las elecciones dentro de unos meses, pero sus opositores lo buscarían muerto. La historia de un asilado muy especial. Bueno, Evo, muchas gracias por estar acá en Perfil. Me gustaría empezar este reportaje largo explicándonos a los argentinos cómo es la cosmovisión andina, qué es diferente a nosotros que somos atlánticos acá, porteños en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. En algún momento yo proclamaba que lindo sería tener una Sudamérica plurinacional. Somos tan diversos, algunos somos originarios milenarios, algunos originarios contemporáneos, pero todos somos originarios porque hemos nacido en Bolivia, en Argentina, en Sudamérica o toda América. Lo más importante es cómo recuperar nuestra identidad, esa identidad originaria, milenaria. Esa es la diferencia que tenemos tal vez con algunos países como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala o México, y algunos países así como Uruguay, quién sabe como Argentina, esa diversidad cultural va desapareciendo. Sin embargo, tenemos una sola causa, nuestras independencias, una lucha por la fundación de repúblicas, por la liberación de los pueblos. Hay, quién sabe, tengamos algunas diferencias, pero finalmente somos la patria grande quienes proclamamos la liberación y fundamentalmente cómo vivir con estados con soberanía e independencia y pueblos con dignidad e identidad. Por ejemplo, la relación con la Pachamama. ¿Me podrías explicar para legos acá en la ciudad de Buenos Aires qué significa? Yo siempre digo, todos somos hermanos, seamos originarios milenarios o originarios contemporáneos, porque venimos de la tierra y volvimos a la tierra, por tanto todos somos hermanos, por eso decimos la madre tierra. ¿Eso es lo que nos unifica? Evidentemente, estoy convencido, el ser humano no puede vivir sin la madre tierra, y la madre tierra puede existir mejor sin el hombre. Entonces tenemos la obligación de cómo cuidar la madre tierra. Tenemos un tema pendiente en las Naciones Unidas. Nosotros como gobierno, cuando hemos planteado, por ejemplo, que tal vez hace 70, 80 años, recién Naciones Unidas, por tanto el mundo ha reconocido que los seres humanos tenemos derechos, los derechos humanos, derechos políticos, económicos, sociales. En 2007 aprobamos por fin de tantas luchas los derechos de los pueblos indígenas. Pero ¿dónde están los derechos de la madre tierra? Si no respetamos los derechos de la madre tierra, quién sabe, de acá a poco tiempo podemos afectar no solamente a la humanidad, sino a la vida misma que existe en el planeta Tierra. Entonces, de hecho se marca que el movimiento indígena tiene mucho respeto a la madre tierra, pero los bolivianos tenemos como doble religión. Somos católicos, pero también hacemos rito a la madre tierra porque venimos de la madre tierra, porque como madre tierra, alimento de dónde viene, la madre tierra. Pero también no solamente son católicos, yo soy católico, pero también evangélicos, como metodistas, como adventistas, como bautistas, personalmente vi pentecostés. Esas iglesias tienen su religión, pero también celebran o hacen el rito de la madre tierra. La diferencia tal vez con el occidente es que el movimiento indígena no solamente vive en solidaridad con el prójimo, en armonía, en complementariedad, sino también vive en complementariedad con la madre tierra. Todavía donde yo nací, en Orinoca, no hay propiedad individual, es propiedad comunal. A mí me sorprende, todavía se mantienen en algunas regiones, aunque muy pocas. La propiedad privada, individual, es importante, pero hace daño a la humanidad. Acumular el capital en pocas manos no es ninguna solución. Ahora estamos viendo conflictos entre Estados Unidos e Irán. Usted comenzó su carrera en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Argentina tiene uno de los movimientos sindicales más fuertes y más antiguos. Si usted tuviera que comparar el movimiento sindical boliviano con el argentino, ¿qué diferencias hay? El sindicalismo también es importado del occidente.
Nosotros como pueblos indígenas originarios teníamos nuestra estructura social, estructura política, el ayllu. En temas democráticos, por ejemplo, en el ayllu no hay mayorías ni minorías. Se aprueba por consenso o por unanimidad. Yo de niño participaba en los grandes eventos del ayllu Sulca. Yo soy de ayllu Sulca. Mi cantón tiene 3 ayllus: Sulca, Inchura y Collana. Iba a ver a mis padres, acompañar a mis padres. Alguien planteaba, otro planteaba algunas reivindicaciones, algunas soluciones, porque por entonces el ayllu era Estado ayllu. Entonces plantea, sí, el hermano o la hermana plantea muy bien, entonces no se somete a votación, aprobado todos. Esa es la democracia comunal, la democracia social. Mientras el sindicalismo llega también en Bolivia ante las dictaduras militares. Durante la colonia, Túpac Katari enfrentó a la invasión española europea mediante el ayllu. Pero los indígenas nunca hemos sido excluyentes. Túpac Katari planteó, Julián Pasa, nuestro líder histórico, planteó que los mestizos, los criollos también que se organicen en ayllus. Incluirlos también. Intentar incorporar y todos luchemos por nuestro territorio y fundamentalmente por los recursos naturales. La lucha del movimiento campesino indígena originaria durante la colonia y la república no solamente ha sido por tierra, sino tierra y territorio. Yo recién cuando llegué a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, no como dirigente, sino como afiliado, me di cuenta que era una cosa tierra, otra cosa territorio. Yo decía, bueno, yo tengo tierra comunal en Orinoca. Cuando yo llegué al Chapare, ahí ya 10 hectáreas tengo tierra. ¿Para qué están peleando? Casi todos tenemos tierra. ¿Qué es territorio? Me decían. Evo, me dicen, territorio son los recursos naturales, están dentro de la tierra. Esta me corresponde a los pueblos y no puede estar en manos privados. Bueno, se funda el sindicalismo durante las dictaduras militares, se avanza, por ejemplo, la CSUCB se une, estaba divididos, había el pacto militar campesino, que una confederación estaba al servicio de las dictaduras militares, otros sublevados, rebelados, revolucionarios. El año 1979 une todo el movimiento campesino boliviano, la Confederación Sindical Única. En ese momento tenemos llamado Pacto de Unidad, son total 5 organizaciones. La más grande es la CSUCB, la Sindical Única, y la segunda es Bartolinas. Nuestras hermanas se organizan. Y Bartolina Sisa era la esposa, la compañera de lucha de Túpac Katari. ¿Sería la rama femenina? Totalmente femenina. Aquí quiero explicarle, antes no había, solo había masculina. CSUCB, varones. Y había un cargo llamado secretario de vinculación femenina. Y ese cargo será solamente para que una compañía se integre y que cocina, atienda. Sí, en posición subordinada. Yo soy uno de los que he eliminado eso. Cuando gestamos organizar a la Federación de Mujeres en las zonas del Trópico de Chabamba, los varones no querían. Entonces, tienen que organizarse nuestras compañeras. Y ya aceptaron, pero no querían eliminar en la Federación de Varones la Secretaría de Vinculación Femenina. Bueno, si no quieren eliminar, no hay problema, eliminamos. Entonces también en la Federación de Mujeres entre un secretario de vinculación masculino. ¿Está bien? No. Entonces, es una lucha contra el machismo sobre todo. Entonces te acabo esta parte. Tenemos en Bartolina, y hay llamados interculturales. Antes se llamaban colonizadores. Si los campesinos del llamado collas del altiplano boliviano se van al oriente boliviano a las tierras fiscales, nuevos asentamientos. En tiempos de las dictaduras militares eran dirigidas donde no tienen derecho a organizarse sindicalmente, ni a ninguna reivindicación. Y además espontáneas sí, estaban organizados sindicalmente. Entonces se llamaban colonizadores. Eso se ha intensificado en tiempos de las dictaduras militares de 60, 70. O sea que el sindicalismo es más una lucha contra la dictadura, en el caso de Bolivia, no es anterior a la dictadura. Nace
No, había ya, ¿no? Pocos. Mientras que en la Argentina es un fenómeno que nace con el anarquismo a principios del siglo XX. Y a ver, repasando la historia, viene desde 1930, 40, pocos sindicatos empiezan, ¿no? Pero ahora se llaman interculturales, son también quechuas aymaras, pero ya están en los tierras fiscales, no los asentamientos. Y está recuperándose el ayllu con hamaca. No son muchos, pero especialmente el altiplano boliviano ya surge. Y aquí hay otro movimiento indígena, SIDOP, Confederación Indígena del Oriente Boliviano. En tiempos de la colonia nunca han podido someter, nunca han podido quitar sus tierras. La república sí. También otra novedad organizamos. Entonces, al movimiento campesino indígena originario, por eso es campesino indígena originaria, son 5 unidos, organizados en pacto de unidad, y cada región, altiplano, valle, oriente, tiene sus propias reivindicaciones, pero en el fondo, en la parte orgánica, social, cultural, política, hay enormes coincidencias. Se puede decir que Bolivia tiene en sus diferentes áreas una síntesis de todo el continente americano, digamos, porque tiene una zona en Oriente que se parece a la zona atlántica, prolífica, de agricultura, tiene la zona del altiplano, o sea, en un territorio junta toda Latinoamérica. Hay una diversidad geográfica, es impresionante. En un territorio no tan grande y una diversidad geográfica muy grande. Así es. Otro tema que necesitamos que usted nos explique, menos conocedores aquí, lejos del altiplano, es la relación entre la coca y la cocaína. Cómo se confunde la coca con la cocaína. Y usted también fue delegado sindical de los productores cocaleros. ¿Podría explicarnos cómo es esa diferencia? En el campo altiplano boliviano, mi compañera de vida era la llama, Auquénido. Usted cuando era niño cuidaba llamas también. Así es. Y cuando ahí sí, razones económicas, fui a la zona del trópico de Chabama, yo diría, mi compañera de vivencia y sobre todo lucha es la hoja de coca. Una cosa es la hoja de coca, otra cosa es la cocaína. Hasta el año 1961 la hoja de coca no estaba penalizada. Y lamentablemente, según la historia cuenta, que algunos peruanos, algunos bolivianos con norteamericanos hicieron un estudio desde 1959 hasta el 61, dijeron que la coca es cocaína. Antes de eso, en tiempos de colonia, habían españoles grandes cocaleros en Yungas de La Paz, se enriquecieron mucha plata. Estados Unidos incentivaron los cultivos de coca. ¿Para qué? Que los mineros consumiendo coca extraigan minerales, eso lo lleven a Estados Unidos. Las reservas de estaño, por ejemplo, de Estados Unidos, eran estaños bolivianos. Sin embargo, después de que despillaron la hoja de coca, no por culpa de andinos ni sudamericanos, sino crece el mercado de la cocaína. Eso también viene del exterior. Pues despiden una parte de la hoja de coca y penalizan y nos plantean 0 de coca. Yo he leído algunos textos, algunas informaciones, algunas investigaciones. El año 1992, cuando estaba dirigente y cuando había planes de coca cero, plan trinal, en 3 años coca cero. Sorpresivamente viene de Harvard, de Estados Unidos, una investigación, dice, los andinos en vez de masticar coca deben comer. Y con ese periódico me iba ante los ministros, ¿qué es 0 de coca? Estados Unidos, su investigación, y explican, fundamentan las razones, porque coca es alimento, coca es medicamento. Los ministros me dijeron, entonces prepárese pues como una ensalada de... Cuando llegamos al gobierno, solo se exportaba gas natural, a Argentina, a Brasil en especial. Y el 100% se importaba GLP. ¿Qué puede entender cómo es eso? Tenemos gas natural e importamos GLP. Hicimos 2 plantas separadoras de líquido. Hasta el año pasado, el 90% del mercado de GLP de Paraguay nosotros mantenemos. A las fronteras de Brasil, Perú, Argentina exportamos GLP. Las Argentinas, las fronteras, claro, con temas de transporte más barato les cuesta. Igualmente, el 100% de urea fertilizante se importaba, ¿no? Y hemos instalado una planta de urea en Bulubulo, Cochabamba. Estamos exportando como 350 o 380 mil toneladas año a Brasil. Entonces, para nuestra economía, para el crecimiento económico ha sido tan importante la importación, la sustitución a la importación. Ahora, usted fue presidente durante un tiempo en el que también otros presidentes, también con una ideología
distribucionista, tuvieron un crecimiento grande entre 2003 y 2013, 2010, 2011 más o menos, mientras los precios de las materias primas fueron altos, y luego no pudieron continuar con ese crecimiento, se estancó. La diferencia en el caso de Bolivia, ¿a qué lo atribuye usted? Yo lo escucho y pienso que la filosofía de la cosmovisión andina y de la cultura indígena tiene que ver en ese resultado, pero no sé, me gustaría entender su interpretación. Yo era cerrado, un fundamentalista contra la competitividad. Inicialmente empezamos con comercio exterior, implementar con solidaridad y complementariedad y no con competitividad. Entonces, hemos sido un Estado proteccionista, ¿no? Es importante, ahora me doy cuenta, en algunos rubros que haya competitividad, pero para la gente humilde, Estado, y que es importante la solidaridad y complementariedad. Pero además de eso, me doy cuenta que es importante ampliar el mercado interno, que el mercado externo sea complementario. Porque cuando se cae problemas, o hay problemas... Por ejemplo, el precio del petróleo pasa de 100 a 30. Eso aprendí. Usted sabe que yo no soy economista, no soy planificador, yo soy experto para marchar, hasta para cortar caminos, esa es mi experiencia de lucha sindical. Pero como presidente tuve que aprender a entender, ese debate es permanente, nunca deja aprender con especialistas, a veces convoco a los técnicos de la CAF, técnicos de BID, de CEPAL, para saber, a ver, déjeme otra interpretación. En esos primeros 10 años, usted bajó el analfabetismo de 13% a 3%. Promulgó la ley de educación gratuita, de salud gratuita. Avances que en la Argentina había producido Perón a mitad del siglo pasado. También puede ser que había un retraso en Bolivia y usted fue el artífice de la recuperación de ese retraso. Yo vengo de las familias muy humildes. En algún momento comenté cuando había zafra... Que vino a la Argentina, sí, exactamente. Padre, sí. En el cuestionario parte de eso. Ya. Entonces, yo siempre pensé que no quisiera nunca más ver un niño como Evo de la década de 60, 70. Es como erradicar la pobreza, como crear programas sociales. Hemos creado programas sociales y llegando a la presidencia, un programa de austeridad. Los presidentes del pasado ganaban como $40.000 en 2005. Yo bajé el sueldo de 40.000 a 15.000 bolivianos. He eliminado gastos reservados. Yo llegué a la presidencia no por la plata, sino por la patria. Yo llegué a la presidencia con la verdad y con la honestidad. He sido dirigente el año 1988 y conozco cómo quieren sobornar las autoridades. Nunca acepté, me enojé, incluso algunos curas. Entonces, para eso hemos creado, por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que no hayan nuevos analfabetos, un bono a niños que acaban el año. Evitamos deserción escolar, ¿no? Creo que la deserción escolar, cuando llegamos eran 6 o 7%, y ya hemos llegado a 1%, 1.5%. Analfabetismo, estoy agradecido con programas de Cuba, hemos implementado. ¿Cómo hemos reducido la pobreza? He creado varios programas. Por decir, un pequeño programa productivo de una familia o de una asociación que cuesta, por decir, $2.000, ¿no? O $1.000 de familia, o $10.000 de una asociación. El 70% el Estado dona y como beneficiarios aportan el 30%. Si la autoridad local se suma con 10%, ellos aportan solamente el 20% y el Estado en su conjunto aporta 80%. Estos programas me han permitido reducir la pobreza. Lo escucho y me parece que esa cultura comunitaria indígena es la que hace la diferencia en el mismo tipo de políticas, pero que dieron un resultado diferente. O sea, ¿usted nota que hay una diferencia cuando hablaba con sus colegas presidentes de América Latina, que esa cultura comunitaria indígena en usted hacía tener otra perspectiva? Digo, por ejemplo, Correa había estudiado en Harvard. Evidentemente no tenía esa formación indígena que usted cuenta. ¿Cree que eso es lo que hacía la diferencia? Un pequeño paréntesis. Sí. Usted sabe que estaba en reunión de jefes de Estado, o vamos como jefes de Estado a acompañar la posesión de otro presidente, y en una sala VIP esperando para que empiece el acto,
no va a decir nombres, pero de América Latina o de Sudamérica, algunos presidentes más están comentando cómo va a hacer negocio de sus empresas. Que mi avión quiere que entre, contactarme con este presidente para que mi avión, mi empresa privada, no puedo entender eso. Más hacen negocio de su empresa privada que hacer buen negocio para su pueblo. Cierro entre comillas. Hay una cuestión de origen. Lo que usted está planteando es que hay algo que, había una frase de que lo que natura no da, Salamanca no presta. Hay algo en el origen que hace la diferencia. Siempre trato de recoger. Es el único presidente que ha visitado todos los municipios de Bolivia. Y cantones, distritos. Yo digo, se gobierna desde cualquier parte del país, ahora con temas de satélite de comunicación, con telefonía, no es mucho problema. Yo poco paraba en la casa grande del pueblo, entonces conocer cuáles son sus demandas, qué nuevas demandas tiene, dónde está quedándose la extrema pobreza, o dónde puede aparecer la extrema pobreza, saber cuál era el problema, estamos debatiendo. La extrema pobreza aparece tal vez por culpa del varón, lo digo así de muy sincero. Un varón deja a la esposa, ya con 2, 3, 4, hasta con 5, 10 hijos. La mujer, por más que sea trabajadora, imposible que pueda sacar a los 10 hijos haciendo estudiar. Ya 1, 2, hemos creado programas, por ejemplo, ya casa para madre soltera. Y tengo lindo recuerdo, una profesora madre soltera, y lo entregamos, y la profesora después me cuenta, gracias, presidente Evo, por la casa hasta mi marido ha vuelto. No sé si es vergonzoso para el varón, pero... Entonces, mamás que tienen 4, 5, 6 hijos, ahí puede aparecer nueva pobreza, extrema pobreza. Un programa, ¿cómo vamos a hacer? Una cosa, a ver cómo dar oportunidad. Es el debate permanente. Estoy hablando de algunos temas importantes que me ayuda bastante. Déjeme entrar en el tema de Argentina que usted estaba marcando. Usted estuvo en México solo del 12 de noviembre al 12 de diciembre y llegó a la Argentina apenas 2 días después de que asumiera Alberto Fernández. Su premura por estar en la Argentina, su preferencia por la Argentina, ¿cómo es su relación con la Argentina? Muy bien. En México agradezco al presidente, al gobierno, al pueblo mexicano, también estaba muy bien. La premura para estar acá de Argentina está más cerca a Bolivia. Allá es un poco difícil de visitar, muy poca visita, pero acá donde estoy viviendo parece romería. Visita por acá, aparecen compañeros, entiendo perfectamente, a veces por cuestiones humanitarias, pero también por cuestiones políticas. Eso es lo importante y muy bien la relación con el hermano Fernández, aunque antes de asumir la presidencia como presidente electo, he hecho tantas gestiones. Cuando yo estaba selva adentro, monta adentro, nos llamaba el día 11, preocupados, cómo salir, cómo sacar. Cuando su vida estaba en peligro. Sí, totalmente. Sería largo comentarles esa historia. Agradezco al presidente de México, Paraguay, Alberto Fernández, presidente, como también Nicolás Maduro. Y algunos cancilleres casi de toda Sudamérica preocupados cómo sacamos. Pero algo quiero que sepan, el día 11, cuando no dejaban entrar a Bolivia el avión militar de México, Estados Unidos nos ha ofrecido un avión. Yo lo primero que pensé que esto va a ser directamente a Guantánamo. Y hemos rechazado, por supuesto. Ahora, Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia. Estados Unidos no quiere que venga a Argentina. Información oficial en México y otras autoridades del continente. Evo Morales condujo el sindicato de productores de coca, se queja de la estigmatización de la hoja de coca, ironiza con el uso que hizo de ella la Coca-Cola y explica las diferencias con la cocaína. La cosmovisión andina es especial. El culto a la Pachamama, la Madre Tierra, ancestral de los incas, que Evo Morales y la mayoría de sus seguidores continúa profesando, se anticipó varios siglos a la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de la Naturaleza, cuando los derechos solo se concebían para los humanos. Se podría decir que fueron los primeros ecologistas. Usted cuando era niño vivió en Tucumán y Salta, porque su padre vino a trabajar para la Zafra y, si no entiendo mal, aprendió el español en una escuela argentina y durmió por primera vez en una cama en la Argentina. Sí. Era niño, solamente 4 o 5 años. Acompañé a mi padre a la Zafra
Vino mi hermana Esther Morales de cocinera para el zafrero. Y creo que había una norma argentina que los hijos del zafrero tienen que ir a la escuela. Hasta ese momento yo era Aymara cerrado, no entendía castellano. Y me llevaba a la escuela de Calilegua, en la zona de Ledesma, creo. Sí. Y sentadito, no entendía, la profesora venía, Evita, tocaban, acariciaba mi cabello, tan lindo cabello, creo, no, todo, solo me acariciaba mi cabello de la profesora. O sea que usted no hubiera aprendido el español y hubiese su vida sido totalmente distinta si no hubiese pasado por esa escuela argentina. Yo creo que sí, pero igual en Orinoca ya, cuando fui a mi primera escuela. Su primera escuela. Sí. Y llego allá, igual. Y continúa. No había políticas educativas de carácter intercultural, entonces, pero poco a poco avanzó. O sea que la revolución de Evo comenzó en la Argentina. Sí. Y usted vuelve ahora a la Argentina, como una especie de ciclo que se cierra. Así es, pero me acuerdo, mi papá trabajador, habían sábados, domingos, igual iba a la sala de mi padre. Y yo decía, mi hermana, el papá que descanse, pues, trabajaba. Decía, cuando va a haber paro, voy a descansar. Justo había paro, descansaba, sábados, domingos. Y mi papá, pues, volvemos con platita, compró un catre, ¿no? En la cama. En la primera cama, exactamente. No conocíamos. Llegó allá, en Orinoco nos peleábamos, dormía en el catre. Va a dormir papá, o la mamá, o yo. Cuando se iba el papá al ganado, nosotros peleando por el catre. Cuando se casó mi hermana, mi papá se lo regaló de herencia el catre, otra vez sin catre en Orinoco, me acuerdo de niño. Ahora dígame, Evo, ¿por qué cree que la Argentina no puede lograr lo mismo que usted económicamente logró en Bolivia? Mira, perdón, no lo voy a comentar. Como refugiado tengo ciertas limitaciones, pido disculpas. Comprendo perfectamente. Pero sí, esta vida de la niñez es tan importante comentar. Además le cuento, cuando era niño, el papá se iba a la sabra, la hermana con la comida, yo me quedaba ahí, no se hacía. Empecé a vender el picolé, el chupete, el helado. Empecé a vender. Vendía, aquí ganaba. En la tarde al papá esperaba con plata, papá, y vendí, me he ganado. Y finalmente pensé, una parte de lo que ganancia, me voy a guardar, me voy a ahorrar, y con eso me voy a comprar un balón en Orinoca, de mi retorno. Si ya solamente entregaba la mitad a mi padre, la mitad entregaba al suelo. Cada día estaba ahorrando. De golpe llega, dice, vámonos, alista las cosas. Alistamos y delante de mi papá no podía sacar la plata del suelo. Y la plata se quedó hasta ahora en el suelo, no sé cuándo sería. Y está enterrada. Enterrada ahí en un campamento. Usted sucedió a Macri en la presidencia del UNASUR. Y contaba la diferencia de los presidentes empresarios que mencionaba recién en una reunión. ¿Qué recuerdo le queda de él? Repito, no voy a poder comentar, ¿no? Yo comentaba de manera general, tantos presidentes. Me acuerdo perfectamente un expresidente de Centroamérica. Me dice, Evo, tú tienes buena relación con Maduro, contáctame con Maduro. No hay problema, ¿para qué tema te contacto? Esta mi empresa vendía a su empresa privada al presidente, ¿no? Expresidente ahora. Vendíamos ahora, Maduro me está cerrando, quiero conversar, que si permítame vender, puedo dar facilidades. De esos conozco muchos. Entonces, déjeme preguntarle por Sebastián Piñera de Chile, otro presidente empresario. ¿Cuál es su imagen de Sebastián Piñera? Yo intenté llevarme muy bien con Chile. En su primera gestión de la presidenta Bachelet hemos avanzado bastante, 13 puntos de agenda, entre ellos el tema del mar. Queremos continuar. En un momento Piñera incluso dijo, nosotros podemos dar un corredor de Salimar sin soberanía, pero con autonomía. Por 99 años de acuerdo. Avancemos, hablábamos juntos, pero desde cuando queremos ya definir, ya no quería. Tenía una política de delación. Ahora, sus negocios es un problema muy particular. Entiendo que en las últimas semanas, el año pasado, tanta gente convulsionada, la juventud. ¿Cómo explica lo que pasa en Chile? Allí, por más que sea un partido de izquierda o derecha, lamentablemente todo está privatizado.
El camino está privatizado, aeropuerto privatizado, educación privatizada. Esa es nuestra diferencia con Chile. Nosotros, salud, educación, no solo es servicio, sino un derecho. Los servicios básicos es un derecho humano y no un negocio privado. Nuestras son políticas y por eso hace un momento brevemente comentaba que nosotros luchamos por los derechos colectivos. Evo, ¿le pidieron a usted que no se instale en las provincias argentinas fronterizas con Bolivia? Primero, información oficial, en una de las reuniones importantes con altas autoridades de México me dijeron que Estados Unidos no quiere que vuelvas a Bolivia. Y cuando yo estaba en Cuba, nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera se ha reunido, también altas autoridades de México, y le dijeron textualmente, no quiere que Evo vuelva a Argentina. Y además de eso, decisión, y está logrando Estados Unidos dividir nuestra bancada, porque en la bancada tenemos 2/3, senadores y diputados, y tercero su candidato de Estados Unidos, Carlos de Mesa. Y llegó acá información que no podía estar en la frontera, y yo entiendo, ¿no?, que es también decisión de la Embajada de Estados Unidos. Yo, los medios de comunicación informo, pues quiere realmente como proscribir al MAS, eliminar al MAS. En Bolivia no hay gestión. Si este gobierno de facto tiene algo de gestión, solo acusación. A todo el mundo acusan, sin ninguna prueba. A mí, ¿qué me dijeron? Es que tengo una canal de televisión acá. Yo, que me presente prueba, ¿dónde está mi canal de televisión en Argentina? ¿Qué van a presentar? Que está ligado a un grupo de empresarios que demuestren una prueba, si socio o dueño, que me diga. Entonces, no pueden, información oficial de hace 2 o 3 días, están preocupados la derecha boliviana, los golpistas, entonces no pueden matar al MAS, no pueden destruir al MAS. Y eso preocupa. En las encuestas seguimos primero. Y si yo vengo acá, evidentemente, de más cerca a Bolivia, hacer campaña por mi país, yo quería dejar la política, acabando mi gestión, porque hemos ganado en la primera vuelta y ningún organismo internacional ha podido demostrar que ha habido fraude. No hubo fraude. Inclusive la OEA con su informe final, ¿qué dice? Observación a 226 mesas. En Bolivia había 35.000 mesas. Hemos estudiado cuántos votos hay en 226 mesas. Un voto determinado. Si eso se lo pasamos todito a la derecha, a la comunidad ciudadana, igual hemos ganado en la primera vuelta. Evo, déjeme llegar al tema electoral y avancemos con el tema de sus restricciones aquí y con Estados Unidos. Este año hay elecciones en Estados Unidos. Para ganar las elecciones, la reelección, Trump necesita ganar la Florida. El voto de la Florida está muy influenciado por el voto latino que es refractario a Cuba, a Venezuela y a Evo. ¿Usted es consciente de que en un determinado momento va a tener más presiones el gobierno argentino para que usted no esté en la Argentina? A ver, aquí hay un tema muy sencillo para entender. No sé cómo ustedes pueden analizar. En tiempos de colonia, víctima de imperio de turno era Túpac Katari. En tiempos de república era víctima del imperio de turno, así como Inglaterra, cuando imperaba o dominaba, decía exterminio al movimiento indígena. En esos tiempos, Evo y su pueblo somos víctimas de Estados Unidos, directamente en Bolivia. Entonces, hasta ahora no pueden como destrozarnos. Y felizmente, nuevamente el movimiento indígena originaria con mucha fuerza se levanta. Entonces, usarán a Evo especialmente para querer dañar a algunos países. Personalmente no quiero hacer daño a nadie. Y trato de buscar estar en Bolivia. En algún momento pensé en México. Primero, para no perjudicar a un país. Tal vez prefiero estar encarcelado en Bolivia que estar perjudicando a algún país. Segundo, también pregunté, ¿de dónde sirve Evo Morales en este momento? Como va a haber nuevas elecciones. ¿Evo asilado en México o Evo refugiado en Argentina o Evo, no importa, encarcelado en Bolivia?
Eso pensaré futuramente, pero no quiero perjudicar a nadie. Lamento mucho los chantajes, condicionamientos de Estados Unidos, que no es por primera vez, saben ustedes. O sea, si usted viera que usted perjudica al gobierno de Alberto Fernández en su renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿estaría dispuesto a considerar dejar Argentina? ¿Le estoy entendiendo bien cuando dice que no quiere perjudicar a nadie? Como sea volver, aunque sea encarcelado en Bolivia. O sea, esa sería la alternativa, ir directamente a Bolivia. No tengo más otro camino porque, repito nuevamente, para no equivocarme, he hecho seguimiento por los medios de comunicación. Entiendo que la gran solidaridad del hermano Alberto, hermana Cristina, conversamos una sola vez, los mensajes, con alguna actividad que tengo, siempre comunico. Por ejemplo, vamos a hacer una linda actividad acá, el día 22 de este mes, que es aniversario del Estado Plurinacional. Hemos dado permiso, solicitado permiso, nos han aceptado. Es un acto de civismo para mi querida Bolivia. Ahora, Estados Unidos pareciera que la tiene con usted en particular, ¿no? Porque siendo usted presidente, su avión presidencial fue obligado a aterrizar en Austria en 2013, porque las autoridades querían confirmar que no llevara a bordo a Edward Snowden desde Rusia. O sea, hay una obsesión con usted, que obviamente usted no llevaba en el avión a Snowden. Estados Unidos, con semejante inteligencia, decir que Evo estaba llevando a Snowden en el avión. Claro, o les falta inteligencia a su inteligencia de Estados Unidos para decir que yo estaba trayendo a Edward. Sorpresivamente, cuando tenemos que aterrizar a Lisboa, nos comunica, no podemos aterrizar en Lisboa. Bueno, entonces vamos, país vecino, puede ser España, tampoco, Italia tampoco, nadie, todo cerrado. Y el piloto me dice que hay que retornar a Rusia. Preguntaba si alcanza el combustible. Había duda. Y ahí casualmente Austria nos da para aterrizar. Yo digo, esa vez también Austria nos salvó la vida. Y después de eso, quiero que sepa, estaba con algunos presidentes de Europa donde dejaron aterrizar. Se diga, ¿qué ha pasado, presidente? No puedo entender usted que no me autorice. ¿Qué piensa? ¿Es odio al indio, indígena? Dígame, como en tiempos de Colón, dígame. Yo soy un poco más sincero, tal vez no directo. Me dice, Evo, nosotros no sabíamos. Algunos presidentes de Europa no sabían, pero Obama sabía entonces. ¿Cómo es eso? ¿Quién manda en Europa? ¿No? Evo, lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, ¿usted también lo lee en clave electoral norteamericana, de que este año Trump tiene elecciones y que un conflicto bélico de algún grado de importancia pueda ser útil electoralmente? Yo creo que sí. Trump está buscando un trofeo. No pudo con Venezuela, ni con intervención, ni con golpe, y tal vez para Trump sea su trofeo Evo. Y golpe en Bolivia ha sido como un contragolpe en el fútbol. ¿Y en el caso de Irán? Es otro. Busca trofeo, sea en América Latina o en Medio Oriente, para decir, hago esto, para poder ganar las elecciones. Y lamento mucho que juegue con la vida de miles, millones, solamente por una cuestión política. Evo, ¿y qué opinión tiene usted del régimen de Irán? ¿Cómo evalúa el sistema iraní político? Yo participo varias veces, casi todas las reuniones ordinarias de las Naciones Unidas en Nueva York. A todos los presidentes, pero especialmente el sistema capitalista, proclaman paz, paz, paz. Incluido el Trump, o Trump. La paz no vamos a conseguir con intervenciones ni con bases militares. La paz no vamos a conseguir con guerras. La paz se garantiza con justicia social. La paz se garantiza respetando la soberanía de independencia de un Estado. ¿Por qué las intervenciones? El control a los recursos naturales, es control económico. En Estados Unidos no hay respeto al multilateralismo, menos al derecho internacional. Esas son nuestras profundas diferencias. Si yo sigo convencido, podemos tener varios países socialistas, izquierdistas o llamados gobiernos progresistas, mientras que el capitalismo no entienda que concentrar el capital en pocas manos es solución, no es solución. Esa va a ser la batalla y la lucha va a seguir, y de acá a poco tiempo no sé
¿En qué terminaría la vida y la humanidad en el planeta Tierra? O sea, ¿usted imagina que el capitalismo está en una fase final? En forma de escribir, nosotros hemos demostrado en Bolivia que es posible resolver las demandas. ¿Por qué esta reacción que hemos recibido de pequeños grupos que finalmente aquí, por medio de comunicación, ahora por redes sociales, montar mentira? De aquí de Argentina, que me dijeron faltando 2 o 3 semanas a las elecciones, dijeron que Evo tiene 325 millones de euros en el Vaticano. Y había hablando un curita bien con su vestimenta. Manda a investigar quién es ese cura, que me diga dónde es mi plata. No había sido ningún cura, lo han disfrazado para hacer hablar un cura. Dice que monta el capitalismo, el imperialismo para hacer daño. Pese a esa situación hemos ganado. ¿Cuál es el delito de Evo y de nuestro proceso? Al margen de que los indios, los movimientos sociales hemos liberado a Bolivia, lo que no aceptan es cómo otro mundo sin capitalismo es posible. Usted mencionó el litio, de que una de las causas del golpe podría ser de que usted iba a seguir la misma política con el petróleo. ¿Es una de las causas que usted continúa asignándole hoy en la cosmovisión de los meses que han pasado al golpe? Sí, estoy totalmente convencido. Uno, sin ninguna participación de Estados Unidos, sin el Fondo Monetario Internacional, sin el Banco Mundial, aunque el Banco Mundial nos dio algún crédito, solo para perjudicarnos, yo diría, del fondo cero. Ahora, Evo, ¿por qué cuando usted estatiza que era privado los recursos petroleros, no tuvo golpe, y ahora por el litio, que es importante pero no tan importante como el petróleo lo fue en su momento, podrían hacer un golpe por eso? Entonces, hemos demostrado que otro mundo, otro Bolivia, sin el sistema capitalista es posible. Y si hablamos de los golpes, hemos derrotado varios golpes. 2008 golpe, la marcha del TIPNI, ¿se acuerdan ustedes? El golpe de Estado. Cuando la marcha llegó, estaban gritando dirigentes, Evo, que dé un paso al costado. 2 semanas de paro de la policía, golpe, hemos derrotado. Y aquí nos hemos confiado, como hemos derrotado tantos golpes, íbamos a derrotar. En 2008 el golpe justamente al petrolero con la embajada de Estados Unidos, por eso ha expulsado al embajador de Estados Unidos. No es que no ha habido intento de golpe. Ha habido paro también de un grupo de las Fuerzas Armadas, no sé si era golpe. Usaron la derecha a los discapacitados, como un mes de movilización, también se ha caído. Entonces, ¿y por qué esta vez pudieron? Entonces, ¿y por qué? Porque primero nuestra revolución económica, nuestra liberación económica seguía, y ahora, de paso, con litio. Yo diría por qué, soy sincero, autocrítico, nos hemos confiado mucho. No teníamos primero un plan B, post 20 de octubre. Cuando empezó, dijimos, esto va a durar 2 semanas, 3 semanas, se va a caer. Cuando no, ahí viene, como hace un momento decía, como un contragolpe en el fútbol. Ahora, el tema litio, eso no nos perdonó, porque hemos empezado de laboratorios, pasamos a la planta piloto, solo un ejemplo de tantas plantas pilotos, planta piloto de carbonato de litio. Año pasado teníamos que producir 400 toneladas de carbonato de litio, ya nuestro, propio, que cada tonelada cuesta más de $10.000. Después viene hidróxido de litio. Y tenemos un plan rumbo a 2030, pasando a 2025, instalar 41 plantas, 14 solo litio. Cloruro de potasio, carbonato de litio, hidróxido de litio, la planta de batería de litio, lindo plan. Ya la primera industria inauguramos el año pasado, cloruro de potasio. Y este año vamos a inaugurar la primera planta de industria de carbonato de litio, que va a producir cerca de 400.000 toneladas año. Y de eso teníamos proyectado 3, pero con 100% nuestra plata, con nuestras reservas internacionales, 100% empresas estatales. Ahora, por razones de mercado, necesitamos socios. Convocamos a una licitación pública internacional, aprobado China, Europa mediante Alemania, y tiene que entrar Rusia. Evidentemente dijimos, acá no va a entrar Estados Unidos. ¿Se imaginan? Una gran industria de litio, que es la energía del futuro, que no está en Estados Unidos. Ahora, Evo, ¿no coloca usted en las posibles causas, independientemente de que usted fue coherente a lo largo del tiempo y siempre tuvo esa política, y que ahora, más allá de que se confiaron
después de muchos intentos de golpes, esta vez pudo llevarse adelante, que haya podido ser un error querer usted nuevamente ser, después de 14 años, candidato a presidente y no haber tenido una sucesión? Posiblemente sea un error personal por aceptar al pueblo. En mi vida, primero como dirigente sindical, después como presidente, aprendí que nunca se busca el cargo, el cargo te busca. Yo no quería ser dirigente sindical porque yo entré del altiplano al oriente para sobrevivir. Estaba mejorando mi economía, aprendí a trabajar en el trópico de Cochabamba. Como estaba mejorando mi economía, quería seguir mejorando, quería casarme, comprar una casita, tener un plan, y viene la lucha sindical, de la lucha sindical una lucha electoral. Entonces, cuando hay resultados, todos los movimientos sociales dijeron: Evo, está bien, hay que modificar la Constitución. Con el referéndum, con semejante mentira, por falta de 70.000 votos no hemos podido ganar el referéndum, y un Congreso Nacional del MAS buscaron otras vías legales, como esta sentencia constitucional, que no es primera vez se aplica en Bolivia, sino en América Latina, como creo Costa Rica, Nicaragua, legal constitucional, y quién sabe, mi error, reconozco, haber aceptado al pueblo, porque yo no he querido. Yo tenía mis planes después de acabar la gestión, el 22 de enero, en Malchapare, tenía muchas ganas de hacer mis piscinas de tambaquí, un pescado que está muy buscado en Bolivia. Ese era mi plan, pero ahí viene, y ganamos las elecciones, no es que no hemos perdido, pero grupos de reaccionarios se organizan para acabar con este triunfo. ¿Usted cree que la democracia requiere alternancia? ¿Cree en eso o cree que cada país tiene su propia particularidad? ¿Por qué Bolivia era el último país hasta el 2005 en Sudamérica? El último país de toda América hasta el 2005, después en América, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Hasta que usted fue Porque presidente. la continuidad ha permitido mejorar nuestra situación. Lamentablemente, como presidente, debo decirles, conociendo, cambio un ministro con otro ministro también del MAS, militante, ¿no? Para ese ministro nuevo, todo está mal en el ministerio. Entonces, cuando cambia un gobierno, por más que haya otro presidente del mismo partido, siempre está mal. Ese es el problema que tenemos los latinoamericanos. Yo creo que han pensado eso mis compañeros. ¿Y cómo se soluciona eso? Porque si no, Bolivia es dependiente suya y la lógica es que las ideas deberían primar y no las personas, ¿no? Si pensamos ahí, tantos libertadores hasta ahora como Simón Bolívar, aquí el peronismo, por ejemplo, creo que en algunos tiempos aprenden liderazgos que son legados, quién sabe, para todo el mundo. Creo que ese es el problema que tenemos los latinoamericanos. Pueden imaginar así, quién sabe cómo han tomado. No estoy insistiendo que se aprenda, mira, quiero que sepa, justamente para pacificar, para dejar el renunciado al triunfo, el renunciado a la nueva candidatura en esta gestión, el renunciado a la presidencia, para que no hayan muertos heridos. Hasta el día que renuncié, ni un muerto a bala. Para mí, el derecho a la vida está encima de todos los derechos. En 10 días, más de 30 muertos. Ahora 38 muertos a bala. Yo hablé bastante con los comandantes. Prohibido usar armas de fuego contra el pueblo. El tema de que el comandante jefe de las Fuerzas Armadas que usted había nombrado le recomendó, le sugirió que renunciase. ¿Cómo tomó esa recomendación? Una traición para mí. La tarea de ellos era hacer respetar la Constitución. ¿Sabe? Quiero que diga algo. Sí, por favor. Cuando llegué al trópico, el día domingo 10 de la tarde, domingo 10 de la tarde, porque las ministras y ministros con lágrimas me dijeron: en este momento, si queremos salvar nuestro proceso, nuestra revolución democrática y cultural, tenemos que salvar la vida de vos. Yo no quería, para mí es patria o muerte. Para mí es héroe y mártir. Pero aquí hay que salvar el proceso, de salvar la vida. Llego allá, Chimorata dice, antes de comunicar por medio de comunicación me renuncia. Pensé meterme en selva adentro, con mis compañeros bajo la seguridad, voy a gobernar desde selva adentro. Para el día 11, mis compañeros estaban concentrándose para recuperar la Plaza Murillo, la casa grande del pueblo. En ese momento pensé, se va a concentrar, mis compañeros van a dominar a la gente civil reaccionaria, van a dominar eso. Puede haber algunos problemas, pero van a dominar.
pero la policía amotinada va a masacrar a mis compañeros. De esa masacre me van a echar la culpa a mí. Entonces, para que no haya masacre, prefiero renunciar. Por eso renuncié, para que no haya muertos, heridos. ¿Y usted le asigna a Estados Unidos responsabilidad en esos hechos? Totalmente, totalmente. Mire, no sé si faltando unos 2 meses convoqué al encargado de negocios. Papel me manda, mira, Carlos, la embajada, prometiendo pavimento, empedrados, si no votan para Evo Morales. ¿Qué es esto, encargado? No está metido. Su placa, el nombre, tal día, en tal lugar. Estaban haciendo campaña contra mí. Me dijo que no va a hacer ninguna campaña, se comprometió, pero tienen otros planes. Para el referéndum del 21 de febrero de 2016, la embajada organizó con los grupos de periodistas esa guerra sucia. Y lamentablemente no hemos sido informados por la inteligencia cómo estaba organizado. O sea, a ver si interpreto, lo que usted ve es que Trump este año necesita un trofeo. El trofeo puede ser Irán, puede ser Bolivia, puede ser Venezuela. Esos serían los trofeos para Trump. Ese es mi cálculo. ¿Por qué se justifica que Estados Unidos es golpista? Toda la presión que está haciendo en este momento el gobierno argentino. Primero en felicitar ha sido el Trump a la policía y a las Fuerzas Armadas. Qué intromisión extranjera. Pero eso para mí tampoco es novedad. En mi primera candidatura de 2002, ¿qué dijo el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha? Hemos migrado en andino. Los cocaderos son los talibanes. 2005, ¿qué dijeron? Si Evo es presidente, no va a haber inversión o menos cooperación. Evo, cuando usted era presidente de Bolivia, recibió a importantes funcionarios iraníes y llamó al anterior presidente de Irán, a Ahmadinejad, como compañero revolucionario hermano. ¿El bajo prestigio de Irán es injusto? Yo dije, a ver, en la primera visita del embajador de Estados Unidos, me ha pedido una reunión, a las 5 de la mañana, pero felizmente vino sin ningún, así como antes como visitaba la embajada de Estados Unidos al palacio. Su seguridad tomaba todo el palacio, uniformados, armados, y recién entraba el embajador de Estados Unidos al palacio quemado. Yo dije, bueno, puedes acompañarme, pero sin seguridad. ¿Qué me dijo el embajador de Estados Unidos? Presidente Evo, tú no puedes tener relaciones ni con Cuba ni con Irán. Mi respuesta ha sido, si tuviéramos plata, tendríamos relaciones diplomáticas con todo el mundo. Usted aquí no me va a prohibir con quién tengo que tener relaciones o no. Igualmente, vino un grupo de congresistas de Estados Unidos, creo que era el 2007, 2008, como una instrucción. Presidente Evo, está bien su economía, respetamos, saludamos, pero no puede tener relaciones diplomáticas. Evo, si a usted le dicen que no, genera el desafío de, por una cuestión de soberanía, yo no puedo aceptar que me digan que con este país no puedo tener relaciones. O sea, casualmente las termina teniendo porque tratan de prohibírsela. No aceptamos. Y dije, incluye con ustedes tenemos relaciones diplomáticas de comercio, pero bajo respeto mutuo, si no, no hay relaciones. Hay un tema allí, de cualquier forma, que es, Ahmadinejad era homofóbico, machista, y a usted también ha recibido críticas de feministas de Brasil, de Argentina. Hay una polémica, no sé si es cierto o no, de que tardó cierto tiempo en reconocer a sus hijos. ¿Cómo se relaciona usted con el feminismo, con los nuevos movimientos como el Me Too? En Bolivia, sobre todo, el sector más discriminados, abandonados, marginados, oprimidos, es el movimiento indígena, y hasta 1952-3 las mujeres de las distintas clases sociales. Entonces, yo soy sincero, he visto a mi madre, por ejemplo, Vivencia vive en eso. La madre es la más sacrificada, la más sufrida y además de eso, la más humillada, inclusive en la familia. En mi comunidad, quien sale después de que salió el sol era considerado como una familia no trabajadora, flojo. Quien llega a la casa antes de que entre el sol, igualmente. Entonces, yo aprendí en la familia, madrugar, tanto se trabaja y poco se gana. ¿Y la mamá qué hacía? El papá en la cama todavía, la mamá ya será 4 de la mañana, desayuno, el fiambre para el día, y el papá solo se levantaba para comer, desayunar y salir. Llegamos de la chacra o del ganado,
el papá nuevamente a la cama, la mamá empezaba a cocinar, a preparar la cena. A mí me duele ver a una mujer. Y puedo comentar bastante. Aquí tiene que ser cierta igualdad. No, igualdad, esa es mi pelea. Y por eso me considero feminista, porque la mujer pues, tiene derecho igual que cualquier ser humano. Si cuestionan. Hace un momento brevemente comentaba cómo en mi región he organizado a las mujeres peleándome contra mis compañeros. Entonces, creo que todos tenemos los mismos derechos. ¿Y el tema del reconocimiento de sus hijos, Evo? Otro tema, reconocidos ahí mis hijos están acá. Otro que inventa por aquí. Durante la campaña no sé cuántos hijos han hecho aparecer en Bolivia. Es una guerra sucia. Y algunos salieron, todos somos hijos de Evo. Evo, usted mencionó los trofeos Irán, Bolivia y Venezuela. Recientemente hubo hechos en Venezuela en el que impidieron a los miembros de la Asamblea Nacional, a los legisladores, entrar a la votación de la renovación de autoridades. ¿Cuál es su opinión de lo que pasó en Venezuela? No tengo las últimas informaciones, tampoco puedo comunicarme con los compañeros de Venezuela, un poco en la prensa, y sabemos que Estados Unidos y con Luis Almagro quieren sacar a Maduro, y la decisión de autoridades tiene que pues, decidir el pueblo. ¿Qué quiero decirles? No estamos en tiempos de colonia ni en tiempos de monarquía, cuando autoridades llegaban desde arriba o afuera. Así lo veo a Guaidó, que es un presidente elegido desde arriba afuera, impuesto. Entonces tiene que acabarse esa mentalidad colonial, y como antes teníamos virrey, acá en Buenos Aires, otro en Lima. A ver si uno pudiera sintetizar que para usted aquellos valores de la democracia en la alternancia en el poder no son universales, que depende de cada país, pueden ser valores o no. A ver, aquí discutimos, cuestionamos, tal vez Bolivia, tal vez cuestionamos Venezuela. ¿Por qué no hablamos también de España? ¿Por qué no hablamos de Alemania? ¿No se cuestiona? Cuando se refiere a Alemania o España se está refiriendo a que a veces hubo presidentes que estuvieron 16 años. ¿Cuántos años está Merkel en este momento en Alemania? El expresidente ¿cuántos años estaba? 16 Tienen años sus normas, y si no, si respetarían su constitución, tanto en algunos países de Europa estarían 20, 30 años, pero no los reeligen. Entonces, ¿por qué no solamente vemos Bolivia, Venezuela y no vemos en otros países, en otros continentes, por constitución como elección vitalicia? Claro, lo que usted está planteando es comparando sistemas presidencialistas con sistemas parlamentarios, ¿no? El presidente, de cualquier forma, en los países donde hay presidente y jefe de gobierno, también dura cierto tiempo. Pero bueno, entiendo su posición. Iglesia Católica, usted tuvo tensión con la Iglesia Católica, consideró a la Iglesia Católica corresponsable de la conquista española. ¿Cambió en algo a partir de su relación con el Papa Francisco? Mi primera reunión con el primer Papa, en un momento dijo, presidente Evo, la política no se mete a la Iglesia, ni la Iglesia a la política. Y felizmente yo veo los recortes periódicos como los jerarcas de la Iglesia Católica, algunos hablaban contra mí. Cuando mostré eso, pobre hermano Papa no sabía cómo justificar. ¿A cuál Papa se refiere? No a Francisco, sino a su predecesor. Mucho más antes. Antes de Francisco habían dos. Estoy hablando de 2006, 2007. Juan Pablo II, creo, ¿verdad? Pero algo además de eso, yo pedí, justamente para dar buena imagen a la Iglesia Católica, yo soy católico, acabar con el celibato. Ahí reaccionó. Aunque también quiero contarle, a la salida, después de la reunión con el Papa, hay que reunirse con su gabinete, su canciller. Entonces me preguntan, ¿qué ha pedido al Papa para hacer seguimiento? Yo pedí, dejó esta carta y me pidió acabar con el celibato en la Iglesia Católica. Uno de ellos me dijo, sí, Evo, el presidente tiene razón, porque nuestros hijos nos dicen tío. Pues todo el mundo dice a los obispos, padre, menos sus hijos. El hijo dice tío, no quiero comentar la vivencia que tengo. Entonces yo en los planteamientos que hice. Yo, lamentablemente ahí, yo diría algunos grupos, muy pequeños grupos, que son todavía hasta enemigos del indígena en Bolivia. Por eso recordaba... O sea, usted plantea que hay una visión racista, un prejuicio racista. Existe todavía. Yo
a mí más me encanta escuchar la misa en el campo. Padres, las hermanas, trabajamos. Tengo unas lindas hermanas llamadas monjas, argentinas. Ya, recién te vas colegio, termino un colegio. Ahora, otro coliseo terminamos. Entonces me hace falta plata. Ese trabajo me ayuda, es mejor que el alcalde o mejor que la alcaldesa. Trabajo bastante, damos tractores, ambulancias, nos ayuda a resolver el tema social. Pero hay un grupo, no entiendo, piensan como en tiempo de Inquisición. Esa es mi diferencia. Y somos así, la sociedad, pues, no hay buenos campesinos, ni malos campesinos. Usted dice que hay buenos y malos en todos los componentes. Y siguiendo con buenos y malos, el Papa Francisco está entre los buenos, cuando ve la diferencia de los papas. Mi respeto, mi admiración al hermano Papa Francisco. Dije, por fin tengo Papa. ¿Y cómo fue su relación con él en este tiempo? ¿Qué pasó cuando usted se tiene que ir al exilio? No me comuniqué, tengo mensajes, hace 2 o 3 días había intentado comunicarse, no pude atender las llamadas, yo no intenté llamar, tengo miedo, sí, estamos en algunos colaboradores, siempre tratamos de comunicarnos, llegar a algunos mensajes que nos ayudaría bastante. Evo, seguimos con más preguntas después del corte. Seguiremos conversando con ustedes, muchas gracias. Evo Morales fue el presidente latinoamericano más exitoso del siglo XXI. La pobreza extrema en Bolivia disminuyó del 37 al 16%. Mejoró la distribución del ingreso con un avance en el índice Gini de más del 20%. Duplicó el Producto Bruto Per cápita y bajó el analfabetismo de 13 a 3%, implementando educación y salud gratuita. Una Aymara que solo pudo llegar a tercer año del secundario, gobernó mejor que el abogado Néstor Kirchner, el egresado de la Academia Militar Hugo Chávez y hasta el máster en Economía Internacional Rafael Correa. Dígame, usted también tuvo problemas con los medios de comunicación. Como está en un medio de comunicación, me parece interesante tocar el tema de su relación con los medios de comunicación y la prensa. ¿También los considera parte de la oposición o que han contribuido a la situación actual de crisis política en Bolivia? Hay en todo sector social hay malos y buenos, ¿no? Yo también con algunos, no tengo ahorita, puedo mostrarle qué periódicos en Bolivia ahorita titulan puras mentiras. Y qué periódicos también las verdades. Y en mi gestión, por si acaso, nunca hemos cortado la libertad de expresión. A mí me dijeron periodistas, no políticos ni dirigentes. Evo parido por la llama, Evo enemigo, no, excelentísimo asesino. Yo reclamé en medios de comunicación, no hicieron nada. La única vez en una región, creo, de Beni, dijo, hay que asesinar a Evo, hay que eliminar a Evo. El periodista, que de oficio la Fiscalía procesó, porque por unos meses estaba detenido. Y ahora puedes ver, están prohibidos. Intentamos comunicar con algunos medios de comunicación, tienen miedo porque van a ser sancionados. La gente piensa en este momento que está viviendo peor que las dictaduras militares. Una persecución ni se imagina. Primero allanaron mi casa, después un departamento que había en alquiler, allanaron, no encontraron nada, está precintado ahí. ¿Y qué van a encontrar? Nada. Evo, usted mencionó recién que la acusación era parido por las llamas. ¿Por qué la llama tiene esa centralidad en la vida de los pueblos del altiplano? Esa relación con la llama tan particular. Yo he creado un programa llamado Mi Agua, para echar pequeños programas, dotar agua potable. Nosotros cuando éramos niños nunca hemos conocido agua potable, hasta que me iba de Orinoca, de los estancos de agua, llamados vijiñas o cotañas. Sacamos agua en vaso con bichos. Y mi madre me enseñó a tomar agua, poner una telita y chupar de ahí para que el bicho no se entre. Así tomamos agua. Y se dijo, vamos a crear el programa Agua para dotar agua potable. Hay hermanos en el altiplano boliviano no querían agua potable, sino querían agua para el ganado, agua para la llama, para Auquénido. A mí me sorprendió eso. Yo estoy con un programa para familia, agua potable. Y se pregunta, ¿por qué primero agua para la llama? Porque la llama era la fuente de vida, de alimento. Claro, es su vida.
vive de la llama, si no es la llama, no hay. O sea, la llama cumple en el altiplano el rol de la vaca y el caballo Más o menos, sí. En la pampa. Yo digo que es un ganado auquénido, que hay produce la familias que viven lana. de la llama, eso es su vida. Pero sin embargo, en el oriente boliviano, la clase media alta, satanizado. La llama es igual que el indio, igual que la quinoa. La quinoa era alimento del indio, por tanto, está prohibido comer en la ciudad. Bueno, ahora está de supermoda. Evo, Jujuy, ¿conoce usted a Milagro Sala, la obra de Milagro Sala? ¿Cuál es la relación que usted tiene con una parte importante de la población del norte argentino que viene de Bolivia? No conozco toda mi solidaridad. El día 6 de este mes, justamente, un padre, un obispo, me comunicó telefónicamente para saludarlo. Tengo mucho deseo de visitarlo, donde está detenido. Y vio que el gobernador de Jujuy es homónimo suyo, tiene el mismo apellido, se llama Morales. Y su padre venía de Bolivia. ¿Lo conoce? ¿Tuvo alguna relación con él en algún momento? En algún momento me ha visitado en Bolivia, me acuerdo. No tengo amistad. Bueno, usted sabe, tantas visitas, tantas reuniones, tantas fotografías, a veces se olvida. Evo, usted eligió como abogado al ex juez argentino Eugenio Zaffaroni y también a Baltasar Garzón. ¿Por qué los eligió a ellos y especialmente por qué a Zaffaroni? Recomendación de amigos, de hermanos latinoamericanos. ¿No lo conocía previamente? A Baltasar Garzón sí. Sí conocía. Pero a Zaffaroni no. Veces, al doctor también conocía, una vez en Santa Cruz nos hemos saludado, no tenía mucha amistad. Y cuando fui acá a visitarlo, me ha sorprendido y por supuesto pedí que me asesore y que me defienda. Y después de 2 días, encantado, estoy muy contento. Y admiro su conocimiento en temas judiciales, en temas internacionales, serán nuestros representantes ante cualquier organismo internacional en lo penal y en lo constitucional. Evo, estamos llegando al fin del reportaje y quería preguntarle lo siguiente, y una reflexión suya sobre el tema del tiempo y la edad. Dicen que en la cultura aymara el pasado está delante. No sé cuánto de esto es una vulgata de los que no conocemos la cultura lo suficiente. Y quería pedir una reflexión suya en la relación con el tiempo y lo efímero. Usted cumplió 60 años un mes antes de que haya tenido que renunciar. ¿Siente en el cuerpo el pase del tiempo? ¿Siente una relación distinta con el tiempo, con la edad? Usted empezó muy joven y fue líder de muy joven. Sí, ya el 26 de octubre cumplí 60 años. Pero todos me calculan 40, 50 años por si acaso. ¿Usted se siente a sí mismo como de menor edad de la que tiene? Yo creo que es tan importante el tema espiritualidad, la fuerza. Lo más importante es cómo, de dónde se puede aportar. ¿Quién sabe por las vivencias que tuve, primero como familia, segundo como organización, sin pensar que iba a estar como dirigente sindical, entendí que la vida hay que adecuar a las necesidades de un pueblo. Así como esa era mi diferencia con los juristas. Hay que respetar la ley, pero la ley debe adecuar al pueblo y no someter al pueblo a las leyes. Ahora, usted en el cuerpo no se siente como cuando tenía 30 años. No tengo muchos problemas. Tengo que estos días cambiar de domicilio. Quiero irme cerca a un gimnasio, a un campo deportivo para retomar mis ejercicios. Eso te ayuda bastante. Para mí, la mejor forma de cuidar la vida, la salud, es el deporte. Hacía, bueno, hasta hace... ¿Jugaba al fútbol mucho tiempo? 3, 4, 5 meses, 3, 4 meses, hacía 3.000 abdominales en 3 tandas. Y además es con 10 kilos de carga. Después de la campaña, el golpe, así, la hora de fútbol. Debo estar apenas haciendo 50, 100 abdominales ahora. Voy a recuperar para estar siempre, porque te ayuda el deporte para estar fuerte físicamente. Obviamente. Evo, ¿hay algo que no le haya preguntado y usted quiera agregar en este reportaje? No, me pregunto demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Evo.